A pesar de la distancia que nos separa unos de otros, Dios continúa permaneciendo en nosotros. Bienvenidos al culto de estudio bíblico de la comunidad evangélica Amados de Dios, llamados a ser santos, llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Comenzamos. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que la gracia de nuestro Padre Celestial y la paz de nuestro Salvador Jesucristo sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Y nuevamente le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad, una vez más, de predicar y enseñar la palabra del Señor. Y continuando con el estudio de Apocalipsis, mis amados hermanos, hoy nos corresponde dar inicio al estudio del capítulo 4 de este maravilloso libro. Y yo le invito, mis queridos hermanos, que me acompañen a elevar una oración a nuestro Padre Celestial, para que sea Él por medio de su Espíritu Santo, guiándonos, dándonos sabiduría y entendimiento de comprender y de conocer esta gran verdad revelada para su iglesia. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, una vez más venimos ante tu presencia, reconociendo que dependemos de ti y entendiendo que vamos a enseñar tu palabra. No palabra de hombre, sino palabra del Dios vivo. Y te pedimos, nuestro Padre Celestial, que sea usted por medio de su Espíritu Santo, guiándonos, dándonos entendimientos, con el fin de poder exponer de una manera clara, diáfana, tu palabra. Y de esa manera, los oyentes, tu pueblo, estén edificados, nutridos al oír el mensaje de tu palabra. Séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Te lo rogamos, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuando con el estudio del libro de Apocalipsis, les invito a que estén buscando el capítulo 4 de este maravilloso libro y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Leemos la palabra de nuestro amado Salvador. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El propósito, mis amados hermanos, del estudio de hoy es que podamos conocer los acontecimientos que sucederán después del período de la iglesia, los cuales son los juicios de Dios sobre la tierra, y al mismo tiempo ver esta adoración celestial como modelo a seguir con relación a nuestra adoración congregacional, donde el centro de toda alabanza y de toda adoración es nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Iniciando con el estudio de Apocalipsis, continuando, mis amados oyentes, con este interesante libro, el libro de Apocalipsis, por el cual Dios nos da a conocer los acontecimientos con relación al fin del mundo.
he de entender que el libro de Apocalipsis, más allá de la revelación del justo juicio de Dios sobre la tierra, contiene tesoro de esperanza y de fe para todos los hijos de Dios, ya que nos habla del pronto regreso de Jesucristo en busca de su iglesia y del establecimiento del reino milenial sobre la tierra. Hoy estaremos estudiando el capítulo 4 de este maravilloso libro. Ya como ustedes recordarán, en estudios anteriores finalizamos estudiando los capítulos 2 y 3, donde nos hablan de las 7 iglesias, es decir, el periodo de la era de la iglesia en la tierra. Ahora, el escenario va a cambiar por completo en este capítulo 4, donde el apóstol Juan es llevado al cielo. De hecho, es uno de los pocos relatos bíblicos con relación al cielo que nos narra la Biblia, por lo cual vamos a estudiar con mucho cuidado y atención. En Apocalipsis, su capítulo 1, su verso 19 nos dice: escribe las cosas que ha visto, las que son y las que han de suceder después de esta. El apóstol Juan nos habla cómo está bosquejeado el libro de Apocalipsis. La primera parte de este bosquejo es las cosas que ha visto, refiriéndose a la manifestación de Jesucristo que nos habla en el capítulo 1. Luego, el segundo parte del bosquejo es las cosas que son, es decir, capítulo 2 y capítulo 3, que nos habla allí de las 7 iglesias o del periodo de la iglesia en la tierra. Y la tercera parte del bosquejo, las cosas que han de suceder después de esta. Y es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Por lo cual este capítulo, mis amados hermanos de Apocalipsis, es el inicio de la tercera y última sección de este libro, la cual son las cosas que han de suceder después de esta. Deseo que me acompañen a conocer la más hermosa revelación y conocimiento con relación a la adoración en el cielo. Veamos lo que vio Juan en el cielo. Mantenga su Biblia abierta en el libro de Apocalipsis, su capítulo 4, del verso 1 al verso 3, para conocer uno de los textos bíblicos que nos relata el modelo de adoración que Dios enseña y al mismo tiempo conocer qué fue lo que vio Juan cuando estuvo en el Espíritu en el cielo. Después de esto, nos preguntamos. Volvamos a leer Apocalipsis, su capítulo 4, su verso 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué significa el término o la expresión después de esto? El término después de esto proviene de una oración en griego que es metatauta. Observe que este versículo comienza y termina con la misma expresión. Escuche: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Observe que en el verso 1 inicia después de esto y termina después de esta. Esta frase da a entender que se está iniciando otra escena diferente a la anterior. Es decir, una nueva visión está recibiendo el apóstol Juan, una nueva serie de eventos, ya que lo anterior pasaron y tuvieron su cumplimiento, dando a entender que lo anterior ya finalizó y se cumplió. Es decir, los capítulos anteriores, tanto el capítulo 2 como el capítulo 3, nos habla de la era de la iglesia en la tierra.
Y es muy importante comprender y entender la separación de este acontecimiento. Fíjese cómo la Biblia nos narra con relación a esto. Ahora la escena cambia y la iglesia está hablando a Dios el Padre en el cielo. Anteriormente, en los capítulos 2 y 3, era Cristo quien hablaba a la iglesia. Ahora, a partir del capítulo 4, vamos a observar que es la iglesia quien está hablando a Dios el Padre en el cielo. De allí la ausencia de la iglesia de Jesucristo desde el capítulo 4 al capítulo 19 del libro de Apocalipsis en la tierra. Podemos ver que a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19 nos habla de la gran tribulación, cuando Dios comienza a derramar su juicio e ira sobre los moradores de la tierra, hasta el capítulo 19, cuando Cristo venga con su iglesia a reinar sobre la tierra. Después de esto, esta expresión indica el fin de la era de la iglesia sobre la tierra y el inicio de la gran tribulación, de los juicios de Dios sobre los moradores de la tierra. ¿Qué entendemos, pregunto, cuando decimos el fin de la era de la iglesia o el fin del período de la iglesia en la tierra? El fin de la era de la iglesia indica que la iglesia fiel y verdadera estará en el cielo con su Señor y Salvador, por lo cual la iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación. Veamos lo que nos dice Dios por medio de su palabra con relación a esta hermosa promesa. Jesucristo promete a su iglesia fiel y verdadera ser guardada. Apocalipsis, su capítulo 3, su verso 10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar lo que mora sobre la tierra. Nótese, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Es muy importante tener presente esta expresión. El término en el original te guardaré es de tereoek, significa te voy a sacar, te voy a guardar de un peligro del cual tú no vas a estar presente. Es allí que Jesucristo ha prometido a su iglesia guardarla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Jesucristo, nuestro Salvador, ha prometido guardar a su iglesia del juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Y esta promesa para la iglesia es desde su inicio hasta el día de hoy. Y esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses, su capítulo 1, su verso 10. Nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nótese, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, su verso 10. Y de igual manera, nos lo vuelve a confirmar en Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, su verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Dios no nos ha puesto para ira como iglesia, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? Es una prueba completa para los moradores de la tierra por causa de su pecado. La expresión a los que moran en la tierra se refiere a los no creyentes, ya que la iglesia en ese periodo de la gran tribulación estará ausente de la tierra. Y eso es lo que nos dice Apocalipsis, su capítulo 8, su verso 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar
los 3 ángeles. Notamos que aquel ángel dice, ay de los que moran en la tierra. Es decir, es un señalamiento y una identificación total, completo a todos los que moran en la tierra. Y en mismo Apocalipsis, su capítulo 11, su verso 10, vuelve a repetir. Escuche. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Vuelve a hacer el énfasis. A los moradores de la tierra. Es decir, identifica la totalidad de los moradores de la tierra. Debemos saber que la iglesia de Jesucristo será arrebatada antes de la gran tribulación. La tribulación no es para preparar a la iglesia y purificarla. Es para preparar a Israel para el reino del milenio y revelar su justo juicio sobre los moradores de la tierra. Y este acontecimiento no será visible para el mundo, sino para la iglesia. Es decir, la iglesia verá y participará de este acontecimiento del traslado de la iglesia, mas para el mundo no será visible. Y es lo que nos dice en el Evangelio según San Juan, su capítulo 14, del verso 22 al verso 23. Escuche. Y le dijo Juan, no el Iscariotes, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Observe, este apóstol, Judas, no el Iscariote, pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Y continúa el verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendrá a él y haremos morada con él. Recordemos esta expresión que nos está diciendo en Juan su capítulo 14, su verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará. Y es justamente lo que Jesús prometió a la iglesia fiel y verdadera, es decir, a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Observamos, hermanos, que en Juan capítulo 14, su verso 23, reafirma y confirma el hecho que Jesús respondió y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo me manifestaré a él, mas no al mundo. Quienes piensan que la gran tribulación es para purificar y preparar a la iglesia de Jesucristo, están pensando y están afirmando una versión del purgatorio que tiene la iglesia popular, lo cual no es asidero bíblico ni está fundamentado en la palabra de Dios, donde la iglesia debe ser disciplinada. Enseñan lo que creen y ven que la iglesia va a pasar por la gran tribulación como un acto de purificación, viendo esto como una versión del purgatorio. Por lo tanto, ellos enseñan que la iglesia debe ser disciplinada y castigada para estar en condición con el Señor. Amados hermanos, ya la iglesia fue perdonada, purificada, santificada y justificada en Cristo. Por lo tanto, como dice en Romanos, su capítulo 8, su verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo pregunto, ¿por qué es necesario entender que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Cuando entendemos, mis amados hermanos, esto, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, esto nos ayudará a entender y a comprender mejor los próximos acontecimientos y personajes descritos en los demás capítulos del libro de Apocalipsis. Ejemplo como
la visión de la mujer en el capítulo 12, entendemos que esta mujer no es la iglesia, sino la nación de Israel. Otro caso, con relación a los 144,000 sellados, quienes van a predicar el evangelio al mundo en el tiempo de la gran tribulación. Entendemos que son, escucha esto, que son de la nación judía, de las 12 tribus de Israel, no son cristianos o testigos de Jehová. Otro punto que vamos a entender es con relación al templo de Dios que nos habla en Apocalipsis, su capítulo 11. También vamos a entender por qué los dos testigos son judíos y no gentiles. Y esto nos ayudará a entender por qué Jerusalén es el foco de atención en el epicentro del gran terremoto que nos habla en Apocalipsis, su capítulo 11. Continuando con el versículo 1 de Apocalipsis 4, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Observamos, podemos ver, mis queridos hermanos, que Juan vio una puerta abierta en los cielos. ¡Qué maravilloso! Luego del tiempo de la iglesia en la tierra, el apóstol Juan describe lo que vio a continuación. Juan vio una puerta abierta, es decir, dispuesta de parte de Jesucristo para que Él entre al cielo. No hay nadie que tenga la potestad de cerrar dicha puerta, ya que lo que Cristo abre, nadie lo cierra, y lo que Cristo cierra, nadie lo abre, porque Él es todopoderoso. Allí podemos ver en esta puerta abierta en el cielo la manifestación del poder absoluto de Dios en revelar a su siervo Juan los próximos acontecimientos. El apóstol es cambiado de lugar, de espacio. Estaba en la tierra, ahora está en el cielo, por el mismo Jesucristo, quien lo llama a subir cuando dice y dijo: sube acá. He allí la voz de mando, he allí la voz de autoridad de nuestro amado Salvador Jesucristo, diciéndole a Juan que suba para que contemple los acontecimientos que han de suceder después del período de la iglesia. He allí que él escuchó una voz como de trompeta, es decir, la voz de mando, la misma voz que nos reveló en Apocalipsis, su capítulo 1, su verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La expresión una gran voz como de trompeta habla de autoridad, de señorío, de rey, de quien tiene el dominio y el control. Y es allí que Juan va a recibir una nueva revelación de los acontecimientos futuros. Y es responsabilidad de Jesucristo, quien lo recibió de parte del Padre, mostrar y dar a conocer a su siervo Juan lo que ha de suceder estando en el cielo. Pero, ¿cuál cielo? ¿A cuál cielo se refiere Juan que entró? La Biblia nos habla de 3 cielos. Veamos. Primer cielo es el cielo de la atmósfera, o llamado troposfera. Es donde está la concentración de oxígeno, donde se ubica el vapor de agua y donde vuelan las aves. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios con relación a este cielo. En Isaías, su capítulo 55, su verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Aquí podemos ver que nos hace referencia que de este cielo cae la lluvia y la nieve. De igual manera,
en el Salmo 147, su verso 8, nos dice: Él es quien cubre de nube los cielos y el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Allí no está hablando, nos habla del primer cielo. Veamos el segundo cielo. Está ubicado sobre el primer cielo y es llamado el espacio exterior, donde están los planetas, las estrellas y billones de galaxias. Y es lo que nos dice en Génesis, su capítulo 1, su verso 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Allí no está hablando del segundo cielo. Y luego, por último, tenemos el tercer cielo, es decir, en la morada de Dios y las huestes celestiales. Y es lo que nos dice en el Salmo 33, su verso 13 al 14. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Es en este lugar donde Juan fue arrebatado y transportado en el Espíritu por el Señor Jesucristo. El cielo es un lugar real, mis amados hermanos. No es producto de nuestra imaginación. No es producto de las películas de Hollywood. Es un lugar que descenderá en el futuro. En dicha ciudad hay calles reales, moradas, casas, puertas. Personas habitarán allí. Y como el Señor Jesucristo lo dice en Juan su capítulo 14, del verso 2 al verso 3. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto nos lo confirma en Apocalipsis su capítulo 21, del verso 23 al 27. Nos dice: la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida. Qué hermosa descripción de lo que hay en el cielo preparado para los que guardan la palabra del testimonio de Jesucristo. Veamos lo que nos dice en Apocalipsis su capítulo 2, su verso 2, capítulo 4, su verso 2 al 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Podemos ver que lo primero que Juan contempló y vio cuando subió al cielo en el Espíritu, vio el trono de Dios. Juan estaba en el Espíritu, es decir, cayó en éxtasis, como había caído anteriormente, como nos indica en Apocalipsis su capítulo 1, su verso 10. Su cuerpo estaba en la isla de Patmos, pero su espíritu estaba en el cielo, en la misma presencia y morada de Dios. Lo primero que vio fue un trono y sobre el trono uno sentado. De las 62 veces que se nos habla de la palabra trono, 47 son asociados a los escritos de Juan y 17 veces hace mención de trono en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. El término trono significa gobierno, poder, majestad, autoridad. Representa el símbolo del poder absoluto del Dios Padre sobre la creación. De allí, mis queridos y amados hermanos y amigos, esto nos da a entender del Dios soberano, quien tiene control
y conduce los destinos de la humanidad. Él es quien, con su poder y bajo su voluntad, dirige y gobierna sobre el reino de los hombres. Juan no tiene palabra para describir lo que vio en el trono. Y esto nos hace acordar lo que dice la palabra. Ojo que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para todo aquel que le ama. Juan lo comparó con un destello de luces brillantes que rodeaban el trono. Lo compara con dos piedras preciosas, describiendo el brillo y el fulgor que sale del trono de Dios. La primera piedra es la de jaspe, parecido a un tipo de diamante, que proyectó todos los colores del espectro de luz. Y la última piedra, la de cornalina, esta es una piedra de color rojo intenso. Estas dos piedras, mis amados hermanos, son la primera y la última en el pectoral del sumo sacerdote. Con esto describe la pureza de la gloria y de la santidad de Dios. Como dijo el teólogo William Hendrickson, lo que el apóstol Juan vio no es Dios mismo, sino su fulgor y su esplendor, ya que Dios no hay forma de describirlo, Él es espíritu, no tiene forma. También Juan vio alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y es allí un recordatorio del pacto de Dios con Noé, como nos describe en Génesis, su capítulo 9, del verso 15 al verso 16. Donde podemos ver la misericordia de Dios y al mismo tiempo que Él es un Dios que es justo y cumple su palabra. Dicho arco iris es de aspecto a la esmeralda, es decir, de color verde, símbolo de esperanza. En resumen, mis queridos hermanos, lo que el apóstol Juan vio alrededor del trono fue la majestad que rodea el trono, el cual lo comparó con destellos de multitudes de luces, colores, de truenos y de voces. Es allí la manifestación gloriosa de quien está sentado en el trono. Podemos concluir con lo siguiente. Al observar las luces y colores alrededor del trono, debe venirnos a la mente la celebración del nuevo año, ya que en dicha celebración el cielo azul es adornado por miles de luces de colores y de estruendo, y es hermoso contemplar dicha celebración. Y fue lo que Juan pudo comparar la majestuosidad de lo que vio en el cielo, la grandeza y la santidad de Dios. Juan nos describe el cielo, la morada de Dios, donde pronto estaremos con nuestro amado Salvador Jesucristo. Hoy más que nunca la iglesia de Jesucristo necesita ser transformada con la visión del cielo de Dios. Poner nuestras miradas en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Saber que esta tierra no es nuestro hogar. Somos peregrinos, estamos de paso. Los placeres y el sistema de este mundo no nos pertenecen. Así que busquemos cada día el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Dios ha prometido añadirla. He aquí en esta visión celestial, mis queridos hermanos, un ejemplo que debemos imitar toda iglesia en el momento cuando se reúne como iglesia congregacional para adorar a Dios, ya que el centro de toda adoración no es el templo. El centro de adoración tampoco es el coro, la coral de la iglesia. El centro de adoración no son los nuevos convertidos, ni tampoco un líder en particular. Como nos narra el apóstol Juan en el capítulo 4 y el capítulo 5, el centro y quien es digno de toda adoración es aquel que está sentado en el trono. A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Oremos
al Señor. Padre, queremos darte gracias por esta hermosa oportunidad que por medio del estudio de tu palabra podemos conocer, y esto aumenta nuestra fe, que nos espera la ciudad celestial, lugar que tú has preparado para nosotros. Y te rogamos, amado Padre Celestial, sigue fortaleciéndonos, que tu iglesia en estos últimos tiempos que ha de vivir antes de tu venida, podamos llenarnos de valor, de coraje, firme en predicar la buena nueva de salvación, que ha sido la gran y única comisión que tú has dado a la iglesia. Cada día, Señor, motívanos por medio de tu Espíritu Santo. Produzca en nosotros el querer como el hacer de llevar la buena nueva de salvación a un mundo perdido. Que tu Espíritu Santo llene nuestra vida de gozo y de esperanza y de amor. Que tu Espíritu Santo nos impulse a vivir con gozo y con esperanza de que saber de que pronto estaremos reunidos contigo. Y mientras estemos en esta tierra, en los momentos en que nos reunamos como iglesia para adorar y glorificar tu nombre, que podamos ver como ejemplo e imitar de nuestra adoración como iglesia lo que tú has descrito en Apocalipsis, su capítulo 4 y 5, donde el centro de adoración eres tú, Padre. Y que de igual manera tú seas el centro de adoración en nuestra vida. Que el primer lugar lo ocupe tú en nuestros corazones. Que podamos vivir en santidad, en amor y en rectitud. Que podamos guardar tu palabra y que seamos fieles de tal manera podamos ser reconocidos por ti de que hemos guardado tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro amado Salvador Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Así que, mis amados hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos volveremos a reunir el próximo viernes para continuar estudiando este maravilloso capítulo, el capítulo 4 de Apocalipsis, donde por medio de la revelación del Espíritu Santo vamos a conocer más detalles asombrosos de admirar de lo que hay en el cielo para los que le aman. Que la paz de Dios y la gracia sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Estimados hermanos y amigos, será hasta el próximo viernes donde una vez más estaremos llevando la palabra de Dios a todo pueblo y nación. Les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la comunidad evangélica Amados de Dios, llamados a ser santos. El Señor les bendiga.